Hola, estamos en WeTalk, Techo sin Cristal, un podcast desarrollado por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever. Top Clever es un proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea. Yo soy Lucía Masi, responsable del área de formación en Green Building Council España, y hoy nos acompaña Beatriz Oliete Galeano, de Fundación Laboral de la Construcción. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Lucía. Bueno, Gracias a Green Building Council por darnos esta oportunidad. gracias a vos. Para comenzar con esta conversación, me gustaría que te presentaras un poco, Beatriz, que nos contaras un poco sobre tu trayectoria, qué fue lo que te llevó a dedicar tu carrera profesional al sector de la construcción y a los temas con los que trabajás. Y que nos cuentes un poco también sobre la Fundación Laboral, sobre los proyectos en los que trabajas. Vale, bueno, pues yo trabajo en la construcción un poco, digamos, de rebote, porque yo tengo formación en ciencias sociales, soy socióloga, pero en mi trayectoria profesional siempre ha estado muy vinculada a la formación y a la gestión de proyectos, especialmente en el ámbito europeo e internacional. En este sentido, llevo más de 20 años trabajando en proyectos nacionales y transnacionales, relacionados siempre con la cualificación profesional y la mejora de las oportunidades laborales. En esa trayectoria terminé en la Fundación Laboral de la Construcción, por lo que ahora mis proyectos se centran siempre en cualificación profesional y mejora de oportunidades relacionado con el sector de la construcción. Actualmente soy responsable del Departamento de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción, donde coordino un equipo de 10 personas y una cartera de más o menos unos 12 proyectos europeos que tenemos ahora mismo en marcha, en colaboración con entidades de formación, empresas, administraciones públicas, universidades, agentes sociales de diferentes países y casi siempre relacionados con el sector de la construcción y afines. Bueno, un poco es la trayectoria así resumida y por qué terminé trabajando en construcción y en la Fundación Laboral. Bien, muchas gracias. Y también eso, cómo impulsan estos proyectos desde la Fundación Laboral. Bueno, la Fundación Laboral lleva participando en proyectos internacionales y europeos relacionados con este tema de la cualificación y la mejora de las condiciones de empleo en el sector desde hace ya muchos años, más de 20 años. Se formó el Departamento de Proyectos Internacionales, que trabajamos sobre todo con programa Erasmus, programa Horizon, programa LIFE, fundamentalmente, entre otros programas de subvención europeo. La fundación tiene una característica muy especial, que es una entidad paritaria que está formada por la patronal y los sindicatos del sector, y esto nos permite tener una visión muy cercana tanto de lo que son las necesidades de las empresas como de las personas trabajadoras, ¿no? Y nuestros proyectos, por tanto, parten de necesidades muy reales, después de haber realizado diagnósticos en el sector, ¿no? Un poco, pues ahora mismo, pues la falta de profesionales, la aparición de nuevas competencias, como en digitalización o sostenibilidad, la dificultad para atraer a jóvenes o mujeres, la escasa presencia de estos perfiles. Bueno, un poco a partir de estos diagnósticos buscamos alianzas, financiación europea o en ocasiones también nacional, y desarrollamos programas formativos y herramientas innovadores, ¿no? Que podamos después testar con personas y con empresas y que luego puedan tener unos resultados que se puedan replicar y mantener un poco en lo que es nuestra propia estructura de la fundación, ¿no? Lo que es la formación, la igualdad, el empleo no son líneas independientes. Dentro de la fundación, el área al que yo pertenezco, que es el área de formación y empleo, está todo muy interconectado, y la igualdad o el tema de mujer es, digamos, transversal, ¿no? Para nosotras son áreas totalmente conectadas. Una formación adecuada abre la puerta al empleo, y si además incorpora la perspectiva de género, pues bueno, permite que esta puerta esté realmente abierta a todas las personas trabajadoras, ¿no? Ujú, así es. Y tocando este tema de lo que es la igualdad de género, cuando empezaste a trabajar desde que empezaste a trabajar en el sector hasta ahora, primero, ¿qué realidad encontraste en ese momento cuando empezaste? ¿Y qué avances te parecen más significativos desde ese momento hasta estos últimos años? Bueno, la construcción es un sector muy masculinizado, uno de los más masculinizados de la actividad económica de nuestro país y de Europa y en general en el mundo entero.
Y los cambios no han sido muy significativos en cuanto a cifras, ¿no? Sí que podemos comentar que a lo mejor, siendo honestas, ¿no? El avance es muy lento y a lo mejor al inicio de los proyectos de igualdad o de nuestras actividades de igualdad, sí que estábamos en torno a un 7 o un 9% de mujer en el sector y ahora hemos subido al 11%. Todavía siguen siendo cifras muy residuales, ¿no? Para lo que es el global de la fuerza de trabajo del sector. Sí que he visto quizá el cambio mayor que yo haya podido ver es, quizá que la presencia de mujeres era muy poco visible, ¿no? Que apenas aparecían mujeres como referentes en oficios, en formación o en espacios de decisión. Quizá en estos años es uno de los avances más importantes que yo he podido percibir, ¿no? La igualdad ha entrado en la agenda de las empresas y de las instituciones, hay más concienciación y hay más visibilidad y más referentes femeninas, ¿no? Empieza también a Ujú, cuestionarse la idea de que algunos trabajos son exclusivos de hombres, ¿no? Bueno, que este sector puede tener la puerta abierta a cualquier tipo de trabajador, mujer u hombre, ¿no? Sí que es ujú, verdad que seguimos encontrando estereotipos en el sector sobre la fuerza física, la falta de referentes femeninos también influye en esto, algunas de las culturas empresariales muy masculinizadas, dificultad de poder acceder a primeras oportunidades laborales. Pero bueno, en general, aunque es necesario revisar aspectos muy concretos de esta actividad, ¿no? Como los procesos de selección, la ropa o los EPIs mismo, ¿no? Que se adapten a la fisionomía femenina, las instalaciones en las obras, la conciliación, posibilidades de promoción. Todo esto, bueno, pues es un trabajo que hay que ir haciendo poco a poco, pero sí que hemos visto que, al menos en el sector, se percibe que está como más preparado para recibir a las mujeres y permitirles desarrollar una carrera profesional, además de que las propias mujeres empiezan a plantearse el sector como una posibilidad laboral real. ujú. ¿Y cómo crees que el papel de la formación juega para reducir esta brecha de género? Bueno, el papel de la formación es fundamental. Es una de las principales puertas de entrada a cualquier actividad profesional y en el sector de la construcción te proporciona las competencias técnicas necesarias y la acreditación necesaria, ¿no? También te aporta algo fundamental, como es la confianza y el sentido de pertenencia al sector, ¿no? Cuando una mujer entra, por ejemplo, en cualquiera de nuestros talleres, cuando realiza una formación, un certificado de profesionalidad o una FP, y utiliza una herramienta, maneja una máquina, está con los compañeros, se visualiza y se ve haciendo cosas que nunca se había imaginado hacer, pues muchas de las barreras internas y externas empiezan a desaparecer, ¿no? Entonces, la formación juega un papel fundamental. Es verdad que por sí sola no basta y nosotros hemos hecho un especial hincapié en la necesidad de formar también al profesorado con competencias de género, un poco para dotarles de esa perspectiva de género para que tengan quizá conciencia y una sensibilidad necesaria a la hora de formar tanto a mujeres como a hombres. Bien. Quería también preguntarte sobre un proyecto en particular que sé que estuvieron trabajando, que es el Women Can Build, que sé que este proyecto ha contribuido a visibilizar los referentes femeninos y también a abrir nuevas oportunidades hacia otras mujeres en el sector. Entonces quería preguntarte cómo nació la idea de este proyecto, qué aprendizajes les dejó, qué los sorprendió durante el transcurso del proyecto. Bueno, Women Can Build es el proyecto, digamos, ¿cómo diría? El proyecto fundamental del departamento nuestro y de la fundación en cuanto a igualdad, ¿no? En cuanto a temas, a la incorporación de la mujer en el sector. Es una iniciativa clave que consiguió, en nuestro caso, realizar un cambio fundamental en nuestra propia entidad, lo cual es uno de los mayores impactos, ¿no? Que se puede tener, que la propia dinámica de nuestra entidad se planteara y digamos, reimaginara algunas de las actividades que nosotros llevamos a cabo y bueno, pues le diera esa perspectiva de género tan necesaria.
Women Can Build nació pues hace ya bastantes años, en el 2017. Concretamente empezamos a fraguarlo un año antes, en el 2016. Fue una cosa entre compañeras. Mi compañera Esther Rodríguez y yo estábamos pues bueno, un poco dándole vueltas al hecho de a cómo dar respuesta a la necesidad de mano de obra que tiene tanto el sector, ¿no? Y cómo estábamos dejando de lado a más del 50% de la población. Es decir, bueno, el sector está enfrentando una necesidad de mano de obra muy grande y a la vez no estamos atrayendo a mujeres. ¿Qué podemos hacer con todo esto, no? Y bueno, pues lo planteamos a nuestra directiva, les pareció un proyecto bonito, lo presentamos al programa Erasmus Plus y conseguimos la financiación. El proyecto tenía como eje fundamental el tratar digamos, incidir en esto de una manera holística, ¿no? Tratando de actuar en todos los agentes implicados en esto de la inserción de la mujer en el sector. Entonces, actuábamos sobre centros de formación y formadores o docentes para que los centros de formación digamos, analizaran su propia oferta formativa y le dieran una vuelta pues, con lenguaje inclusivo, con más referentes a mujeres en los manuales, con ejemplos más femeninos, un poco pues, dándole esa visibilidad. La parte de docentes, que era fundamental para dotarles de esa perspectiva de género en su actividad docente y bueno, pues para que se cuestionaran un poco algunas de las situaciones que pueden enfrentar en el aula o taller y que sin esa perspectiva de género quizá no eran conscientes o no eran capaces de analizar. Eso por un lado. Por otro lado, actuábamos con empresas de una manera más actividad de concienciación de pues, la importancia que puede tener incorporar a mujeres en un equipo productivo, ¿no? De respecto a diferentes situaciones. Y luego actuábamos sobre las propias mujeres también, un poco tratando de desmitificar que el sector de la construcción es solo un sector para hombres y tratando de atraer a las mujeres para esto. Dentro del programa Women Can Build teníamos una formación dirigida a mujeres, que no era una formación que las llevaba a una certificación o a una cualificación, era una formación en la que pretendíamos que pudieran ver diferentes oficios del sector. De hecho, la formación incluía actividades de electricidad, de placa yeso, de alicatado, de pintura y no recuerdo ahora mismo cuál era el otro, de alicatado. Bueno, eran 5 actividades, no recuerdo cuál era la quinta. Y bueno, la idea fundamental que había detrás de eso era que pudieran ver diferentes oficios del sector y que pudieran ver que el sector les podía ofrecer un futuro profesional en actividades interesantes, ¿no? Y que a partir de ahí ellas eligieran su propio itinerario formativo con un orientador o orientadora de nuestra entidad, de la Fundación Laboral, y que pudieran después desarrollarse dentro del sector, ¿no? Ese curso piloto tuvo muchísimo éxito. Teníamos 10 plazas por país, éramos 5 países participantes en esa edición del Women Can Build, que éramos España, Francia, Bélgica, Italia, Alemania y Portugal, 6 países. Y bueno, pues teníamos 10 plazas en cada uno de los países y, por ejemplo, en el caso de España llegamos a tener más de 100 solicitudes, lo cual pues demostraba que sí que había un interés y que estábamos ofreciendo algo que realmente la sociedad ya estaba demandando, ¿no? Otro de los pilares que era transversal a esas tres intervenciones, que era con mujeres, con centros de formación y docentes y con empresas, era con la sociedad en general, ¿no? Haciendo una campaña de difusión a través de la recogida de más de 100 testimonios de mujeres para ofrecer referentes en el sector, ¿no? Bueno, la verdad es que el primer aprendizaje que tuvimos en este proyecto es que no era necesario arreglar nada en el sector para que las mujeres pudieran encajar en él, sino que había que transformar las estructuras ya existentes y percepciones, ¿no? Sobre todo las percepciones. Era un proyecto en donde nos dimos cuenta que era lo que había que hacer era remover conciencias, ¿no? Un poco tratar de
de desdibujar los límites que estaba poniéndose el sector a sí mismo, ¿no? El poder ver a una mujer trabajando como albañila, como operadora de maquinaria, como jefa de obra, como formadora, todo eso al final va cambiando la percepción de las mujeres jóvenes, de los hombres jóvenes y, bueno, de las empresas y del conjunto del sector. La verdad es que Women Can Build nos enseñó muchas cosas. Aprendimos mucho a la vez que nosotros tratamos de aportar al sector con el proyecto, pero también aprendimos mucho con él y vimos además que no es un problema exclusivo de España, sino que es un problema global. Y de ahí, cuando finalizó ese Women Can Build, pasamos a una segunda edición que era Women Can Build LATAM, que era transfiriendo esta experiencia a países de Latinoamérica, que en un primer momento fueron Argentina, Chile y Ecuador. Después Ecuador se tuvo que bajar, bajar del proyecto porque fue cuando estaban con cuestiones sociales internas, sociales y políticas internas bastante convulsas en el país y bueno, pues nos quedamos solo con Chile y Argentina y fue una idea, o sea, fue un proyecto que la verdad es que muy bonito, acaba de finalizar, donde también aprendimos mucho de nuestros compañeros de Latinoamérica y bueno, pues vimos que al final no se trata de generar un cambio puntual, ¿no? Sino que tiene que ser algo sostenible y hay que seguir interviniendo en esto porque si no, de otra manera, al final se termina quedando como una idea o una actividad concreta y puntual y ya no sin efecto, ¿no? Posterior. Y nosotros queremos que esto continúe y sea sostenible. Y por ello, bueno, pues hemos presentado una tercera edición que esperamos tenga financiación, que será con otros países de Latinoamérica, en este caso Colombia y Perú. Y bueno, si no, pues si no hubiera éxito, veremos a ver otras fuentes de financiación, porque hemos visto que este modelo es muy replicable y sostenible, ¿no? Y bueno, pues pretender un poco que este sector cambie como uno de los más masculinizados de la actividad económica y que tiene además mucha necesidad de mano de obra, lo cual es una paradoja bastante, bastante grande. Ujú. Qué interesante esto de que puedan haberle dado tanta visibilidad al sector hacia las mujeres, pero también hacia el resto de la sociedad, de que las mujeres lo están también demandando y bueno, y cómo son también capaces de llevarlo al igual o mejor que los hombres. Y también esto de que se pueda replicar, ya se vaya replicando en otros países, la verdad que me parece súper importante. Un poco también relacionado, que ya has comentado algo, justamente yo te quería preguntar sobre los mitos que hay sobre las mujeres en el sector. ¿Cuáles crees que son? Que ya algo me comentaste y cómo te parece que podemos desmontarlos. Bueno, los mitos de mujeres en la construcción son varios y bueno, uno de ellos es que es la fuerza física, ¿no? Que es un trabajo que requiere mucha fuerza física, pero hay que tener en cuenta que en nuestro sector cada vez está más mecanizado, ¿no? También más digitalizado, también hay una parte industrializada. Bueno, la capacidad profesional no depende tanto de la fuerza física, sino de la formación, la técnica y la experiencia. Nosotros incidimos mucho en eso como entidad formadora, en la importancia de la cualificación de los profesionales, ¿no? Obviamente hay que darles la oportunidad para que puedan adquirir también experiencia profesional, pero eso es un mito que, bueno, hay muchas profesiones que están dentro del sector de la construcción que no requieren excesiva fuerza física, en el caso de que eso en algunas personas, hombres o mujeres, pudiera ser una barrera, ¿no? Otro de los mitos, pues podría ser que a las mujeres no les interesa la construcción. Bueno, era simplemente una cuestión de costumbre. No estaba arraigado en la percepción de las mujeres que pudiera ser un sector que pudiera abrirles la puerta, ¿no? Sin embargo, hemos visto en la experiencia piloto del Women Can Build que teníamos 10 plazas y recibimos más de 100 solicitudes. Luego, al final, hemos visto que las mujeres sí se pueden interesar por el sector de la construcción y es una cuestión de cómo lo enfoquemos nosotros, ¿no? Y si estamos incluyéndolas en las ofertas formativas y en las ofertas de empleo. También otro de los mitos, pues los oficios que tiene el sector de la construcción. Bueno, hay muchos oficios y trabajar en la construcción no solamente es ser albañil o albañila, ¿no? Es uno de los oficios, pero hay muchos más. Hay diversidad de perfiles,
Tenemos oficios especializados, oficios en rehabilitación energética, en prevención, en BIM, en drones, en fin, maquinaria. Me estoy acordando ahora, una de las mujeres, de las primeras mujeres trabajadoras de oficios del sector de la construcción es María José Sosa, una mujer de Canarias que ha participado mucho en eventos de difusión en nuestro proyecto Women Can Build, y era una mujer gruista, ¿no? Ahora mismo ya jubilada. En fin, hay muchos perfiles, ¿no? Otro mito podría ser que las mujeres no encajan en los equipos de obra. Eso es un mito que afecta de manera global a muchos más sectores. Está el mito general de que las mujeres en equipo no trabajamos igual de bien, o que entre nosotras no nos ayudamos o no favorecemos un buen entorno de trabajo. En fin, yo creo que no somos las mujeres las que tenemos que demostrar si encajamos o no encajamos en los equipos, y lo que sí que se ha demostrado es que los equipos diversos funcionan, y además funcionan de mejor manera y ofrecen mejores resultados, ¿no? Para eso tiene que haber profesionalidad, respeto y una buena organización del trabajo. Eso depende más de la empresa y de los puestos directivos y de liderazgo que de los equipos de trabajo en sí mismo, ¿no? Yo creo que todo está condicionado mucho por la educación, los estereotipos, los referentes y las oportunidades, ¿no? Y que al final son estereotipos que podemos ir rompiendo y que poco a poco se van rompiendo. Así es, sí, coincido. Por último, quería que les dejes un mensaje a aquellas mujeres que nunca se plantearon trabajar en el sector de la construcción porque sienten que no es un sector para ellas. ¿Qué les diría? Bueno, les diría bueno, que si se lo plantean en algún momento, les diría que no permitan que otras personas decidan por ellas de lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer, que no permitan que estereotipos de que es un sector masculinizado que no les va a abrir la puerta condicione su decisión, que es importante probar, visitar los centros de formación, hablar con profesionales, un poco ver diferentes oficios antes de descartarlos, ¿no? Quizá es importante para mujeres que se plantean entrar en sectores muy feminizados, que luego tienen peores condiciones laborales, a lo mejor con turnos más rotativos o trabajo de fin de semana, o con salarios menos competitivos, cosas que el sector de la construcción ofrece de una manera mucho más competitiva y mejor, ¿no? Porque tiene un convenio colectivo bastante fuerte. Bueno, las mujeres jóvenes no tienen por qué demostrar nada, simplemente tienen que hacer lo que les interese, que encuentren que aquí que hay oportunidades profesionales, ¿no? Que tienen derecho a elegir su futuro sin estereotipos, y que, bueno, tanto que lo primero es cualificarse, tanto si quieren optar a puestos más técnicos, como arquitectura, ingeniería, o a puestos más de oficios, es importante tener una buena cualificación y bueno, y que se animen, que no se pongan los límites ellas, porque ya la vida, ya encontrarán dificultades en la vida. Así es. Bueno, Bea, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda esta información y experiencia que creo que es muy interesante y también muy inspiradora para otras mujeres. Y bueno, quería también decirles a todos que llegamos al final de nuestra serie de podcast We Talk, Techo sin Cristal. Quería dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado durante este tiempo en este espacio de aprendizaje, de diálogo y de inspiración. Especialmente dar las gracias a las mujeres que cada día se atreven a dar un paso más, a liderar, a innovar y a abrir camino hacia otras mujeres que vienen detrás, que nunca olviden que el talento, la voz y su visión son imprescindibles para construir un futuro mejor. Desde GBC queremos dar las gracias por formar parte de estas conversaciones y queremos que sigamos rompiendo barreras y creando oportunidades, porque un verdadero cambio se da cuando todas las personas podemos crecer sin límites y sin techos de cristal. Muchas gracias. Desde luego. Gracias. Esto fue We Talk, Techo sin Cristal, un podcast desarrollado por Green Building Council España dentro del proyecto Top Clever, un proyecto cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea.